Tiempo para poder hablar del divorcio. Es un tema que es más extenso todavía, pero nosotros debemos entender una cosa antes de entrar al tema. Nosotros siempre luchamos contra el enemigo. Un buen cristiano, con razón Pablo dio esa tipología de la armadura del soldado, del cristiano, no sé si usted la ley. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dijo vestidos de toda armadura de Dios para que cuando venga el ataque del diablo podáis estar firmes? Pues precisamente porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales y demonios. Entonces, nosotros tenemos en nuestra vida cristiana constante lucha contra tres enemigos: el mundo y sus deseos, la carne y el diablo. Estos tres, el peor de todos, ¿cuál cree que es? A ver, el diablo. Pero es que el diablo, la Biblia dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. La carne, porque yo duermo con la carne. Yo tengo que darle placer a la carne. Y eso hasta Dios mismo, vea usted, Dios mismo intenta, como que, no es que intente, acomoda nuestra vida cristiana y pasa por alto los deseos de nuestra carne para que nosotros seamos salvos, porque la carne es algo que nosotros llevamos que es pecaminoso. Por eso la Biblia dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque la carne siempre llama, la carne siempre empuja, la carne siempre incita. Si la fornicación es pecado, Dios constituye. ¿Por qué es pecado? Porque es un instinto natural que el hombre tenga su satisfacción. Un momento, hermanos, hago un paréntesis. Entonces, paso un paréntesis. El hermano Daniel tiene una clase exclusiva con la hermana Lady Mancera. Le va a enseñar la palabra del Señor. Entonces vas a salir con la hermana. Sí. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Entonces, para hablar de esto, nosotros debemos conocer de primera mano a nuestro enemigo, para que cuando usted ore, usted no ore, ¡ay, Señor, guárdanos del enemigo! No, usted ya vaya directo. Esta es una de las primeras enseñanzas, y yo desde anoche, hermano, Dios es testigo, aprovecho las horas de insomnio que tengo, porque todavía mi sueño está volcado, y mientras mi esposa duerme, yo estoy orando, Señor, 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 Señor. Y siempre es la primera vez que vamos a tratar este tema aquí en la iglesia, y yo lo veo necesario, porque las parejas matrimoniales deben entender, y aquí hay jóvenes que no son casados pero tienen edad de entender estas cosas, de que nuestra carne es débil. Y si nuestra carne es débil, la Biblia dice que la gracia de Dios es la que se hace poderosa en nuestra debilidad. Pero tenemos que guardarnos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Una alabanza al Señor. Vamos a ver aquí la diapositiva en el nombre del Señor. Vamos a colocarlas. Hay que minimizar el otro programa. Ok, comenzamos en el nombre del Señor y vamos a hablar precisamente de este tema. Hay que ponerle un clic.
o si no, la flechita derecha. La flechita de la derecha. A ver. No. El teclado. A ver, el teclado no está saliendo. Yo creo que debe salir. Bueno, mientras el hermano Alejandro lo intenta arreglar, vamos a hablar de la fornicación y el adulterio. Entonces, dice la Biblia en Génesis 2, 23 y 24: por tanto dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El verso 24 dice: y estaban como desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Principio básico del matrimonio. El principio básico del matrimonio no es solamente un diálogo, y no es solamente una florecita o un chocolate. El principio básico del matrimonio es que el hombre conoce a su mujer y su mujer conoce a su esposo. Y en el concepto de conocer no es solamente de qué bonito se ríen, o qué bonito comen, o qué bonito duermen, no. En el proceso de conocimiento se está hablando de un proceso de intimidad sexual. Entonces, partiendo de este punto, ¿quién instituyó este principio? Dios fue quien instituyó este principio. Así que dentro del matrimonio, la desnudez no es pecado. ¿Por qué? Porque lo instituyó Dios. Dios no creó a Adán y a Eva. Porque si hubiera sido pecado, les hubiera puesto los harapos. Pero ¿por qué Adán y Eva se vistieron? Porque sintieron vergüenza, porque habían pecado. Eso quiere decir que dentro del matrimonio, en la pareja, la desnudez es algo, diría yo, fundamental en el matrimonio. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro. Amén. Continuamos, hermano Alejandro, por favor, en el nombre del Señor. Dice así: vamos a hablar de la consumación matrimonial. El matrimonio se vuelve realidad en el momento que hay consumación entre la pareja por medio de la intimidad sexual. Por lo tanto, si no hay unión sexual, el matrimonio puede anularse, porque la pareja realmente no está casada aunque tenga una firma. Yo quiero aclarar esto. Hay matrimonios que legalmente no son matrimonio aunque haya habido una firma, porque una pareja no solamente se casa para compartir una vida en bienes, en ropa o en gastos. Una pareja matrimonial se casa para poder consumar el matrimonio y tener una intimidad sexual. Pablo dijo: si el hombre o la mujer no tienen el don que tengo yo, ¿cuál era el don que Pablo tenía? El don de abstinencia. Así que no le pide al Señor el don de abstinencia. Yo le pregunto a usted, ¿por qué Pablo tenía ese don? Pablo le pidió ese don a Dios. Pablo no le pidió ese don a Dios. Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque una familia amarra. El esposo debe estar dependiendo de lo que su esposa tiene que estar con su esposa, tiene que estar con sus hijos, dependiendo de sus hijos, de su esposa, salir, sacarle tiempo a la familia. Y Pablo era un misionero cuyo proyecto en ese primer siglo era extender la obra en todo el mundo entonces desconocido. Entonces Dios le puso ese don
para que no se enamorara y para que no dependiera de una familia. Por eso Pablo dice, no hay nadie que tenga este don. Yo le aconsejo a todos los hombres que se casen, porque en el matrimonio las cosas son diferentes. El sexo fuera del matrimonio es peligroso, dentro del matrimonio es vital, porque es la satisfacción de la pareja y es la demostración del amor entre la pareja. Amén. Una alabanza al Señor. Por eso, si la pareja no tiene intimidad, no son esposos. Si la pareja no ha consumado esa parte, por más de que tengan firmas, no están casados. De hecho, antes de casarse, a mí me hicieron esas preguntas. A usted le preguntaron, ¿usted ha dormido con su novia? Yo le dije no. Porque si usted duerme con su novia, ellos creen que ya son esposos. Entonces empiezan a hacer preguntas más privadas para confirmar que realmente son pareja. Le preguntan de qué lado duerme, le preguntan si tienen lunares, si no tienen lunares, y cosas más profundas, porque si hay intimidad, la persona se conoce. A ver si aquí está el versículo. Aquí está. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 2, Génesis 4, 1. Aquí conocer no es solamente el hola, ¿qué tal? No. Aquí el conocer es que Adán se unió a su mujer, a su esposa, y su esposa le dio a luz un hijo. Eso quiere decir que hubo consumación matrimonial. Amén. Yo conocí una pareja en la que llevaban 2 años de casados y no consumaron el matrimonio porque la esposa no quería. Entonces ellos no eran esposos. Usted puede anular ese matrimonio porque como no hay consumación, usted no tiene ningún compromiso con esa otra persona, aunque se haya firmado. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro, hermanos? Amén. Continuamos entonces, por favor. Hay una tipología muy importante. Hay alguien que tenga aquí anillo. Los hermanos casados acostumbran a tener anillo. Amén. Es muy importante esto. El anillo y el dedo. El anillo desde tiempos ancestrales es tipología de la unión sexual entre esposos. El dedo es el miembro masculino y el anillo es el miembro femenino. Se acostumbraba a ponerse el anillo en el dedo, en el corazón, diciendo de esta manera que la unión era hasta la muerte. Si usted tiene un anillo, usted no solamente es la costumbre de que el anillo, ay, yo estoy casada, mira, estoy comprometida y tal. Ahora es que es de moda que el anillo de compromiso, que el anillo de grado, que el anillo de reconciliación, que el anillo de esto y el anillo de lo otro y de aquí y de allá. Ahora es que se han puesto de moda los anillos. Pero desde siempre el anillo es una tipología matrimonial. Es una tipología en la que usted le está diciendo a la gente: yo estoy tanto unida tipológicamente como sexualmente a un hombre, o yo estoy unido a una mujer. Y este anillo es el símbolo de mi consumación matrimonial. Por eso es que es importante que los hermanos casados acostumbren a tener su argolla matrimonial. ¿Por qué? Porque a vista de todos los hombres,
Usted le está diciendo a todos los hombres: yo estoy casado. Y más, anteriormente se decía, pues los anillos eran de madera, de barro y eso, pero hasta que alguien le dijo: no, es que el matrimonio vale tanto, que se necesita de un metal que valga mucho y que se valore. Por eso es que ahora los anillos son de oro y cuestan mucho. Dígame si no cuesta sacar 500 euros por 2 argollas. Cuesta. Por eso es que uno las cuida. Pero es que son de oro no solamente por el material, no por la tipología y el simbolismo que tienen. Es más, los solteros yo les aconsejo: no usen anillos hasta cuando se casen. Y si las hermanas solteras, que el anillo de compromiso y eso, yo les aconsejo mejor que les den un relojito, o que les den una o otra cosa. ¿Por qué? Porque antes de casarse usted ya se está uniendo tipológicamente al que va a ser su esposo. Y si en esos días usted termina el noviazgo, Dios no lo quiere, usted no ha estado unido o unida a una pareja. Es a partir del matrimonio cuando uno se empieza a unir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a hacer. Yo me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia pone o simboliza esa parte de la Biblia? La Biblia no dice nada de simbolismo matrimonial, de una alhaja, de una anillo. De hecho la Biblia dice las mujeres. Había una iglesia que decía que era mejor que las mujeres no utilizaran ni arras, ni anillos, ni pendientes, ni peinados ostentosos, porque eso es vanidad. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros hemos adoptado nuestra tradición y nosotros representamos el matrimonio mediante un símbolo matrimonial. Y es que este símbolo matrimonial es circular porque el amor no tiene fin. Son teorías que se han sacado y son simbolismos que hemos sacado para darle más aún relevancia al matrimonio. De hecho, en el tiempo bíblico, la simbología de que la mujer estaba casada eran las dracmas. Por eso es que hay una parábola que se llama la dracma perdida. La dracma perdida era por decirlo así, si yo me comprometo con mi esposa, yo me voy a casar con mi esposa, entonces el símbolo de mi matrimonio con ella no era una argolla, sino que eran dracmas, eran una especie de monedas, eran como 15 monedas. Y ella tenía el día de su matrimonio llevar todas esas monedas y entregarlas, sin faltar una de ellas. Porque el día que faltara una de ellas, el matrimonio podía quedar anulado. Por eso dice la Biblia que la mujer se le perdió una dracma, y eso era grave. Por eso la mujer barrió toda la casa hasta encontrarla, y cuando la encontró, hizo fiesta, porque era su matrimonio. El símbolo, la tipología de la argolla matrimonial es ahora, en nuestro siglo. Ya no hay arras, ahora hay argolla matrimonial. Por eso yo aconsejo a los hermanos casados que acostumbren llevar su argolla, que no se la... que bueno, si en la playa usted cree que se le suelta, o en el baño usted le da de pronto que le rasca la cabeza, de pronto le raja la cara o algo así, bueno, momentos puntuales, pero no acostumbre salir de su casa sin la argolla, que los vecinos lo vean con su argolla y se den cuenta que usted está... Perdón, hermano, mi marido se puso la argolla el día que se la puse yo en el altar. Y nunca más se la volvió a poner. Ahí la tiene guardada. Pues imagínense, eso no está bien, porque entonces ante el mundo esa persona queda como
Se la puso un momento. Ah, no, que es que a mí no me gustan los anillos y eso, no. Amén. Bueno, avancemos un poco más, por favor, que se nos alarga el tiempo. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Si el matrimonio es una consumación, el día en que el hombre y la mujer se unan, son una sola carne. Amén. Entonces, cuando hay unión sexual, los dos dejan de ser dos carnes y pasan a ser una. La Biblia dice en Mateo 19:6, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta aquí estamos entendiendo esto, ¿verdad? Quiero que lo entendamos porque continuamos, por favor. Entonces yo hago esta pregunta: ¿puede romperse esa unión? ¿Ustedes qué creen? Esa una sola carne se puede romper. Sí. Pues la Biblia dice que solamente por adulterio. Cuando hablamos nosotros que el hombre se aparta de Cristo, se separa de Cristo, nosotros ¿qué estamos diciendo ahí? Cuando usted viene a Cristo, usted hace un pacto de fidelidad con Dios, ¿verdad? Señor, no te voy a fallar, no te voy a defraudar, yo te voy a ser fiel, ¿verdad? Te voy a ser fiel. No quiero irme al mundo, no quiero defraudarte porque tú eres todo para mí y bien. Si comete pecado, se separa y rompe el pacto y Dios se va y el hombre queda solo. No es que el hombre se aparta de Dios. En el matrimonio es igual. ¿Por qué? Si aún siendo cristianos nuestra unión se puede romper con Dios por medio de nuestra idolatría a otros dioses, ¿qué me dice a mí 1 Corintios 6, versículo 15 y versículo 16? A ver, alguien que me lo lea, por favor. 1 Corintios capítulo 6, del 15 al 16. A ver, rápidamente, por favor. 15 al 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Vea usted. Gracias, hermano. Versículo 15 y 16. Dice, a ver, ¿qué versículo estamos? Capítulo 1, capítulo 1 Corintios 15. 6, 15 y 16. Ahora sí. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ve usted como Pablo lo explica. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Su cuerpo es miembro de Cristo. O sea que Cristo está en su cuerpo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Usted sería capaz de entregar a su hijo a la prostitución? De ninguna manera. ¿Dios sería capaz de entregarle a usted al pecado? De ninguna manera. Porque su cuerpo es miembro de Cristo. Porque entonces vea usted cómo dice, verso 17. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y ahí es donde comienza el pecado de la fornicación. ¿Por qué? Porque si yo me uno a mi esposa, yo me uní legal, simbológicamente y prácticamente
con mi esposa y yo soy una sola carne con ella, porque yo aplico la Biblia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero si este matrimonio entra una tercera persona, esta tercera persona se une con un miembro de ese matrimonio, ya esa pareja nueva son una sola carne. ¿Me entienden esto, hermanos? Sí. Es decir, si el hermano, si el hermano Pascual, porque aquí no hay ningún hermano que se llame Pascual, si el hermano Pascual está casado con la hermana, con la hermana Juana, el hermano Pascual y la hermana Juana son una sola carne, porque han consumado el matrimonio. Pero si el hermano Pascual se une a una ramera, ya el hermano Pascual es una sola carne con la hermana ramera, con la señora ramera. Hermana, por la fe esperemos que Dios la cambie. Pero entonces, ese es el pecado, porque ya prácticamente se divorció de su esposa y se unió a otra persona que no es su esposa. Entonces, por eso es que la Biblia habla de la infidelidad y hace la tipología de Cristo con la iglesia, tanto como el esposo y la esposa. Usted va a leer la historia del profeta Oseas, y el profeta Oseas, Dios le pidió que hiciera algo impactante. Dios le dijo: enamórate de una ramera, ámala y ten hijos con ella, consuma tu matrimonio, cásate con ella, séle fiel. Oseas se enamoró de una ramera, se casó con ella, tuvo hijos con ella, pero la ramera se unió con otros hombres porque ella le gustaba esa vida. Lo curioso es de que Oseas lloraba y le decía: pero yo te amo, ¿por qué me eres infiel? De esa manera Cristo enseñó a Israel de que Israel le era infiel a Dios porque se iban tras otros ídolos. Por eso, hermanos, nosotros debemos vivirle fiel a Dios. Debemos vivir para agradar a Dios sin defraudarle. Amén. Una alabanza al Señor. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero que no sé si está fuera de contexto. Y quiero preguntarle, ¿lo del divorcio lo hablan en estos días o no? Parece que le puedo hacer una pregunta. Bueno, haga la pregunta. En este caso se está hablando de matrimonios entre cristianos. Bueno, matrimonio todavía no sabemos si es cristiano o no cristiano, porque el matrimonio es algo estipulado por Dios. Vale, entonces cabe lo mismo. Entonces, en ese caso, dice la Biblia que cuando el hombre se va y deja a su mujer, la repudia, es repudiada. Entonces, en ese caso, hermano, ¿puede ser posible el divorcio? Bueno, vamos a hablar un tantico del divorcio más adelantico. Ya voy a explicar esa parte, no se preocupe, porque para eso está esta semana matrimonial, semana familiar, para que nuestros hogares se fortalezcan y los que son solteros sepan de que el matrimonio es hermoso en Cristo. Amén. Una alabanza al Señor. Continuamos.
mas no por cualquier causa, ya que la fornicación es el pecado que el hombre en una sola carne se une con una sola carne con otra pareja que no es su esposa y por lo tanto se divorcia. No es actual, se divorcia en la manera práctica, pero todavía no se ha divorciado legalmente, y eso es indicio de divorcio. Como el que se une a Dios espiritualmente, si peca, se separa de Dios, así el que se une a una mujer que no es su esposa o a un hombre que no es su esposo, fornica. Entonces, antes el divorcio era por cualquier causa, no que cocina feo, entonces yo me divorcio de ella. Ay, no, pues como le salieron canas, pues me divorcio de ella. Ay, no, pues como le salieron estrías en las piernas, en la barriga, pues ya me divorcio de ella. Lo mismo, porque el divorcio era el que lo daba al hombre. Entonces Dios paró eso. Mucho divorcio, mucha cosa, Entonces, ahí es donde dice, el hombre repudia a su mujer, es decir, la desecha, la desprecia. Pero una cosa, usted se divorcia de esa mujer por causa cuál, su gordura, pero usted sigue siendo una sola carne con ella. ¿Qué pasa? Si la repudiada, dice Jesús, se une a otro hombre, fornica. Y si el que repudia se une a una mujer, fornica. ¿Por qué? Porque no hay divorcio por causa de fornicación, hay divorcio por cualquier causa. Entonces, es ahí, voy a hacerlo rápido porque debo entrar rápidamente al tema de la fornicación. ¿Por qué? Si el hermano Pascual fue quien se unió con la ramera, ¿quién se unió? ¿La hermana o el hermano Pascual? El hermano Pascual, ¿verdad? O sea que el hermano Pascual rompió el pacto y se unió, consumó otro matrimonio estando él casado. Eso, aunque hay una noche, eso moralmente es vergonzoso. ¿Por qué cree que incluso los hogares del mundo siempre salen? No le diga a nadie que yo estoy aquí. ¿Por qué le da vergüenza a un hombre entrar a un burdel y que nadie se dé cuenta que él estuvo ahí? Porque es vergonzoso. Porque él sabe que está casado y está unido a una mujer. Si se une a otra mujer que no es su esposa, ya está rompiendo el pacto. La Biblia dice, a no ser por causa de fornicación, se hablará de divorcio. Si su marido le pega, si su marido le insulta, si su esposa cocina feo, si su esposa no tiende la cama, usted debe vivir con ella. Si le pega. Habrán cosas que Dios hará en el momento y luego ya más adelante se hablará. Se pueden separar. Y luego esto entrará a un estudio a la Junta Nacional. Si se anula ese matrimonio o si no se anula ese matrimonio,
si se anula ese matrimonio dándose carta de divorcio, ninguno de los dos puede formar familia, porque ha sido un divorcio por causa extrema en la cual no ha habido fornicación. Entonces los dos están propensos a fornicar. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? Por eso es que el divorcio básicamente es por causa de fornicación. El hermano que cae en fornicación, si quiere ser salvo, debe quedarse solo o volver con su esposa si su esposa lo perdona. Pero la parte inocente que ha mantenido su fidelidad, la parte inocente que ha sido fiel, puede dar carta de divorcio y puede rehacer su vida con un segundo matrimonio, porque esta persona no ha cometido pecado. ¿Entienden esto, hermanos? Amén. Amén. ¿Van a Isabel? Hermano, y su padre nos dio una vez una prédica en el Moral y hablaba de un tema así, si yo no quiero, a ver, si yo le perdono, tengo que perdonar porque eso me enseñó perdonar, pero si yo no quiero, no tengo que volver con esa persona. No. Hay muchas mujeres que sí lo hacen. Perdón. No es obligación que usted tenga que rehacer su vida con una persona. Pero no se puede volver a casar ella. Yo no lo he hecho, Si la hermana ha sido fiel y solamente se ha unido al que ha sido su esposo, y si su esposo le engañó, se unió a otra persona, ella puede rehacer su vida si quisiera. Sí. También lo puede perdonar y también se puede restaurar el hogar, que es lo que se quiere. Pero si la hermana, es su decisión, con tal de que sea salva, No hay decisión de la hermana. mejor quedarse solo mejor quedarse solo que ir al infierno con María. Aleluya. Una alabanza al Señor. Amén. Ahora, continuamos. Pero habrá gente que dice: pastor, yo hablé con un hermano, vea usted, y yo le oré al Señor y me llamó tanto la atención. Yo le dije: hermano, Dios me mostró que usted no le fue fiel a su esposa. Yo sé que no sé. Delante de Dios, yo le aseguro. Y empezó a llorar ese hermano, que yo no me he acostado con ninguna mujer. Dios lo sabe. Mi vida es trabajo, casa, iglesia, trabajo, casa, iglesia. No tengo tiempo para nada. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso, pastor? ¿Usted ha pasado así? Sí, pastor. Ay, ¿usted se masturba? Sí, pastor. Entonces, eso es fornicación. Porque ¿qué es la fornicación? Es la cantidad, el número de relaciones sexuales pervertidas en todos los aspectos. Es una vileza y se califica con la muerte según el libro de Deuteronomio. Usted lo va a leer. Seguimos. Es la separación de la pareja. Y además de eso, es la perversión del templo de Cristo, que es el cuerpo. Y yo quiero, hermanos, que ustedes sepan de que no es necesario que usted esté con un hombre o con una mujer en el caso de que usted fornique. Porque vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1, versículo 24 y 25, por favor. Rápidamente. Ya vamos terminando.
la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, y dice también, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus laxivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto es palabra de Dios. Y como tal, nosotros como pueblo de Dios debemos saber que la fornicación no es solamente una noche con la mujer que no es mi esposa. La fornicación no es solamente la noche que yo pase con el hombre que no es mi esposo. La fornicación es el acto de perversión del cuerpo, en el cual el cuerpo se pervierte, se corrompe y se destruye el templo de Cristo. Yo le estaba orando al Señor porque esta parte de verdad que es impactante, pero quiero que ustedes sepan bastantes formas en las que el hombre puede fornicar. Uno de ellos, a ver si nos pueden poner, por favor. Uno de ellos, la unión sexual con otro sexo, es normal. El otro es la pornografía y la masturbación. Déjame ver, por favor. La pedofilia me la ponen más adelante. La pornografía y la masturbación por lo general vienen juntas. Y yo le quiero decir a los hermanos casados, el objeto de excitación del esposo debe ser su esposa. Y el objeto de excitación de la esposa debe ser su esposo. Debe haber satisfacción plena en la relación íntima y no deben haber factores que provoquen erecciones fuera del matrimonio. Esto se lo digo con el temor del Señor y porque yo deseo que de esta enseñanza, que todos los matrimonios de esta iglesia sepan que hay un enemigo ahora que está pervirtiendo y dañando los hogares de la iglesia, y no precisamente con una mujer, con la televisión que tienen en su casa. El hombre se sienta, pone un canal, aparecen posiciones, mujeres que no son su mujer, haciendo actos vergonzosos y provocando en usted imaginaciones pervertidas que le provocan a usted erecciones que ya están fuera de su unión sexual con su esposa. Hermano, esto es peligroso. Y nuestros hijos están siendo atacados gravemente con esta arma. Y yo se la quiero decir desde este altar. El diablo se está levantando con estas armas. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ven tus hijos en la televisión? Hermano, yo le digo en el nombre de Jesús, espero que esto solamente sea un mensaje y una alerta para los hogares de la iglesia, porque el día que se convierta en realidad, no solamente llorará usted, lloraremos todos. Porque un adicto a la pornografía
es un adicto a la insatisfacción, nunca podrá tener un hogar feliz, nunca podrá tener una satisfacción plena y nunca podrá tener felicidad plena. Por eso, la pornografía y la masturbación son producto de una imaginación. Piense esto: si su esposa no lo excita a usted, ¿qué lo excita a usted? Y si su esposo no le excita a usted, ¿qué le excitará a usted? Por algo los dos, Adán y Eva, estaban desnudos juntos y no tenían vergüenza, se atraían mutuamente y eran felices mutuamente. Ah, no, ya no me gusta, ya no me satisface, ya no me llena. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el diablo puede ganar territorio ahí. Y nosotros estamos aquí para prevenir un ataque severo del diablo a los hogares y que nuestros hogares sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una alabanza al Señor. Pedofilia. Se trata de una perversión sexual en la que el adulto busca satisfacciones sexuales en tratos con niños. Ya no me satisface una mujer, no me satisface un niño. Por eso es que hay pedófilos, porque sus fantasías sexuales las tienen con niños. Ve hasta dónde va la perversión. Pederastia. A ver la siguiente. Viene de la palabra griega paidos, de niño, y erasta, amante. No es ya es el que se imagina estar con los niños, sino ya es el que viola a los niños. El pedófilo es el que se imagina un niño desnudo y se excita. El pederasta es el que ya los viola. Y no es necesario que esté con una mujer. Esto es fornicación. Hay poder en el nombre de Jesús. Continuamos. Sodomía o coito. Ustedes leerán en la Biblia los sodomitas. En Sodoma fue la cuna del homosexualismo. Ustedes leerán que la perversión era tan grande que cuando llegaron los ángeles a decirle a Lot: vamos a destruir Sodoma, los del pueblo empezaron a tocar las puertas porque querían tener relaciones con los ángeles. Los ángeles mandaron ceguera a esta gente y aún así seguían tocando. El coito es la erección que tiene el hombre cuando se une a otro hombre. Y cuando la palabra de Dios dice sodomitas, se está hablando claramente de gente homosexual que ya no se satisface mediante el entorno natural del matrimonio, sino que se avergüenzan entre sus propios cuerpos y tienen satisfacción sexual con uno de su mismo sexo. Y esto es muy grave. Continuamos, por favor. Lesbianismo. Lo mismo, pero con las mujeres. Las mujeres ya no se satisfacen con un hombre, sino que ya se unen mujeres con mujeres y se satisfacen mujeres con mujeres. Y esto es fornicación también. Continuamos. Bestialismo. Pecado carnal, lujuria cometida cuando un hombre satisface sus deseos sexuales con animales.
De hecho, la Biblia lo dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y el animal también debe matar. Sí. Porque esto también es fornicación. Continuamos. Trivialísimo. Es una persona trivial. Es como si fuera el pederasta, pero no lo hace el hombre, lo hace la mujer. Y la última, transexualismo. Un hombre que tiene satisfacción sexual como igual con una mujer que con un hombre. Vea hasta dónde va la perversión del hombre, que ya no es: no, ya engañé a mi mujer con otra mujer. No, es que ya no se une a una mujer, se puede unir a un hombre, a un niño, a un animal, a lo que sea, a su imaginación incluso, con tal de tener satisfacción. La última que tenemos aquí, las orgías. Y esto me parece grave. ¿Por qué? Porque ahora está esa moda. Yo llegué a Colombia. Yo, gracias a Dios, no he estado en ese mundo. Pero hay hermanos que estuvieron en ese mundo de Colombia. Me dijeron: hermano, ahora está una moda en España, de que vino de España. No, que yo puedo compartir mi novia con otras dos. Entonces ya no somos uno, sino que ya somos 5. Entonces 5 hombres y 5 mujeres, y entre todos los satisfacemos. Esos son orgías. La fornicación es una perversión total del cuerpo humano. Y si hablamos dentro de la iglesia, la fornicación es la perversión completa del templo de Cristo. Entonces imaginen que un hermano que no se sienta satisfecho con su esposa y busque un perro para satisfacerse. No, hermano, yo nunca me he acostado con una mujer. Peor. Hay gente que incluso busca su satisfacción con los muertos. Van a los hospitales, a las morgues, y se pone con los muertos. ¿Qué es eso? Esto es para que ustedes sepan de que el mundo de hoy, joven, nos está atacando muy fuertemente. Y debemos conocer muy bien quién es nuestro enemigo. Hermanos, ya continuamos con esta última diapositiva. Y vamos a hablar del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es la unión carnal entre una persona casada con otra de distinto sexo que no es su pareja matrimonial. El adulterio es la fornicación dentro del matrimonio. Por lo tanto, el casado no solo fornica, sino que adultera un pacto, rompe el pacto matrimonial, y es por este motivo que el adulterio es pecado. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros tampoco. Porque el adúltero fornica dentro del matrimonio. Un joven fornica solamente. El joven puede imaginarse, puede tener erecciones, incluso puede tener intimidad sexual con su novia, pero no están casados.
El que adultera es porque usted firmó ante un juez: yo estoy casado con ella, yo voy a unirme con ella y yo voy a tener mi familia con ella. Y no lo hice, yo me uní a otra persona. Entonces yo estoy adulterando un pacto y yo estoy rompiendo un pacto. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, entre novios no están adulterando. Entre novios fornican. Fornican, pero no. No me entiendo. Pero igual es gravísimo. Grave. Es muy grave. ¿Alguna otra pregunta? Con lo que vimos, esto no lo volveré a dar hasta dentro de mucho tiempo. Acerca de, en Génesis de Adán, ¿la unión vino antes o después? ¿La unión de qué? ¿Antes de qué y después de qué? ¿Antes de ellos comerse la fruta que dijo el Señor o después? Adán y Eva no tuvieron hijos en el paraíso, nunca. Lo tuvieron después. Los que otros dieron una charla aquí donde han dicho que sí. Y Dios sabe quién la dijo. ¿Por qué? Piensen esto. Si Adán y Eva pudieron tener satisfacción sexual, que es diferente. Usted puede tener satisfacción sexual y no quedar embarazada. Usted es satisfacción. O sea que hubo relación. Hubo intimidad sexual. Pero el día que usted tenga un hijo, piense esto. Dios le dio vestidura a Adán y a Eva porque habían pecado. Y el hijo. Dios expulsó del paraíso a Adán y a Eva. Y el hijo se quedó en el paraíso. El hijo quedó santo. Adán dijo, la Biblia dice, en el capítulo 4 dice: y Adán que entró a Caín a su imagen, a imagen de Adán. Si Adán no hubiera tenido un hijo en el paraíso, hubiera habido un hijo que no hubiera cometido pecado. Entonces de nada hubiera servido que Cristo hubiera muerto por los pecados de los hombres, porque había un hombre dentro del paraíso que hubiera nacido sin pecado. Y eso no lo dice la Biblia. ¿Entienden esto, hermanos? Sí, amén. Es lógico. Si Adán hubiera tenido un hijo, quien pecó fue Adán y Eva, pero el hijo no pecó. Entonces todos los hijos de Adán nacieron pecadores menos uno, y la generación de este hubiera nacido santa. Entonces esa generación que hubiera nacido santa se fuera al cielo, nosotros que no fuéramos al infierno directamente. Esto es una doctrina peligrosa llamada predestinación. Nosotros no podemos predicar eso. Adán no tuvo hijos en el paraíso, los tuvo después del paraíso. Adán tuvo, por eso dice la Biblia, entonces de nada hubiera servido el dicho en Génesis 3: con dolor parirás tus hijos. Porque como no había tenido hijos, entonces, ay Señor, pero ¿cómo así que yo no voy a tener hijos sin dolor? No, es que Eva nunca había tenido hijos. Eva fue llamada Eva después del paraíso, no antes del paraíso. Antes del paraíso, ¿cómo se llamaba? Varona. Sí, varona. Mujer escogida por Dios. Porque del varón fue tomado. Perro, perra, varón, varona. Sí. Pero después del paraíso, Adán la puso Eva, madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Porque ella dio a luz después del paraíso.